Histórico natural de Guayaquil. Se acaba de dar la situación del ceibo que fue talado en la estación de la aerovía Julián Coronel. Cuéntanos un poco, ustedes son los que levantaron la voz y le dieron a Guayaquil el conocimiento de lo que estaba sucediendo. Bueno, ¿qué tal? No, nosotros no fuimos los que levantamos la voz, tal vez fuimos los que unimos las voces de muchas personas que estaban reclamando por esto, que estaban alarmadas, porque salió publicado, no estoy seguro si fue el día viernes, una nota en el diario El Universo, el cual decía que se iba a realizar, se iba a trasplantar este ceibo, que es muy icónico y que estaba en un lugar muy visible para todos y que era parte de la identidad de ese sector. Nosotros recibimos esta noticia, nos alarmó enseguida, hicimos una publicación pidiendo que se tomen medidas alternativas, pero para eso del sábado en la tarde ya no existía la red. Entonces, obviamente eso causa la indignación de muchas personas. Se dice que, bueno, efectivamente tenían el permiso del Ministerio de Ambiente, pero ese es un permiso que, a ver, los municipios en este caso tienen autonomía. Ellos son los que deciden, en tema arbolado, ellos deciden cómo se maneja eso dentro de su jurisdicción. El Ministerio del Ambiente sí tiene que regular esas cuestiones, pero igual sigue siendo una materia autónoma del municipio como tal, ellos pueden manejarlo. O sea, no es que es una decisión única del Ministerio del Ambiente, como se está planteando en redes sociales en este momento. No, el Ministerio del Ambiente lo único que hace es aprobar que se haga eso, pero quien tiene la voluntad de hacerlo o quien quiere mover el árbol no es el Ministerio del Ambiente, es el municipio de Guayaquil. El Ministerio del Ambiente, como órgano rector, tiene que autorizar ese tipo de cosas. Hay que presentar un informe a ellos en el cual se exponen las razones de por cuál se tiene que hacer. El Ministerio del Ambiente tiene que constatar que no sea una especie que esté en peligro de extinción, que no esté en un área protegida, ciertos parámetros, y en base a eso puede aprobar. Pero la decisión es La decisión es del municipio de Guayaquil o de la entidad encargada de haber realizado Pero no solamente estamos hablando de ese ceibo, sino que realmente aquí en Guayaquil no se protege la historia de los árboles. Hay muchísimos árboles que han sido talados, que han sido destruidos para poder dar paso a obras y se reemplaza la naturaleza por el cemento. ¿Ustedes tienen algunas cifras que hablan sobre este tema? Bueno, no es ni necesario recurrir a las cifras, es muy fácil darse cuenta de eso. O sea, el cambio en ciertas zonas o en ciertas obras que no toman en cuenta tanto la historia de Guayaquil, la historia del lugar, la identidad de la ciudad, porque son obras que impactan mucho visualmente, pero no tienen a veces nada que ver con lo que se ve en Guayaquil. Y la forma más terrible de impactar esto es atentando contra los componentes naturales que ya se encuentran ahí, que llevan mucho tiempo ahí y que son parte de la identidad del lugar. Entonces sí, se ve esa pérdida de identidad todos los días, obras donde predomina mucho el cemento, donde no hay áreas verdes de calidad. O sea, hablan de la estadística del INE en el cual consideran, no se especifica que es un área verde, entonces yo puedo generar una cancha sintética y la puedo considerar un área verde, pero no es un área verde. Entonces también dista mucho de lo que es un área verde de calidad. Entonces se reemplazan una zona donde había muchos árboles, se emplaza a una obra pública, se destina un mínimo espacio para el área verde y se reforesta con palmeras, que son especies introducidas, que no tienen... El aspecto palmera, eso es algo que llama mucho la atención. Cuando yo era chica, tampoco soy tan vieja, pero cuando yo era chica, lo que veías en Guayaquil eran guayacanes, ceibos, mangos, almendros, por ahí las típicas papayas que crecían en el patio de las casas, pero definitivamente de nuestra infancia no son las palmeras. Sí, no es una especie que sea de la zona. Nosotros nos encontramos en la zona del bosque seco tropical, es uno de los pocos remanentes que quedan. Este bosque tiene la particularidad que está, por así decirlo, fue creado o tiene la capacidad de adaptarse al clima que vivimos en Guayaquil, de una época muy lluviosa en la cual cambia el bosque y se ve completa verde, a la época seca donde pierden sus hojas la gran mayoría de especies. ¿Por qué? Porque lo hacen de esta manera para poder conservar agua. Entonces, si somos lógicos y queremos tanto ahorrar recursos, no desperdiciar agua en regar césped u otras especies que tengan más requerimientos, eso deberíamos reforestar con las especies que son de nuestras zonas.
lo cual no se hace aquí. Se ha mejorado, sí, no puedo negar que hoy en día se reforesta un poco más con árboles, quizás no las especies ideales, pero volviendo al tema, se vuelve a tentar con lo que ya está ahí, con lo que lleva muchos años ahí. Con la excusa sí, se dice que se van a sembrar tantos 750 ceibos. 750 ceibos más, porque algo leía que por cada año que tiene el árbol se van a sembrar 10 árboles más. Está bien, pero igual, no se compensa de ninguna forma el impacto que está causando eso al entorno en la ciudad. O sea, ambientalmente se puede compensar, está bien. O sea, la aerovía también tendrá un impacto positivo en la captación de CO2, nadie lo niega. Pero no tiene sentido en borrar lo que ya está en la ciudad. O sea, si vamos con ese mismo pensamiento, como decía Andrea, en 15 años los árboles que vamos a sembrar también los van a talar porque van a sembrar nuevos y porque va a haber un proyecto. Entonces no se está respetando, no se está dejando nada, es solo el pasar por encima. No se adapta lo que hay, lo que ya existe, a lo nuevo. ¿Se hubiera podido salvar el ceibo? Sí. O sencillamente no tomaron en cuenta. Podrían haber evaluado muchas otras alternativas, consultarle a muchos sectores de la ciudadanía, arquitectos, colegios, expertos en el tema. Creo que lo está haciendo una firma extranjera, lo cual me sorprende aún más, pero no se hizo nada, se fue por el camino más fácil, que era deshacerse del árbol. ¿Cómo fue? Desequilibrados. Sí, desequilibrados, sí. O sea, para mí me parece más desequilibrado lo que ha hecho. O sea, demos el contexto. ¿Qué pasó con los desequilibrados? ¿A ustedes los tildaron de esta manera? No lo quiero asumir como personal, pero en la contestación dicen que quieren recibir propuestas que vayan en beneficio de la naturaleza de gente que no sea desequilibrada. Pero aquí estamos, nosotros llevamos 2 años promoviendo que se adopte una ordenanza para proteger los árboles patrimoniales de la ciudad, para normar de mejor manera el arbolado urbano, para que se tenga un norte hacia dónde seguir en eso. Ya las otras ciudades del país lo tienen. Cuenca tiene una ordenanza de árboles, tiene árboles patrimoniales, Quito también tiene árboles patrimoniales. Tiene que no se pueden tocar, pero aquí tiene no pasa solo un eso. departamento encargado del manejo del árbol urbano, pero aquí no pasa eso. Nosotros tenemos cerca de 10.000 árboles listos para sembrarse en la ciudad de Guayaquil, pero no tenemos la apertura para hacerlo, no nos dan los espacios para hacerlo. Es un trámite hacer cada vez que alguien nos pide, y todos los días nos piden que quieren árboles acá, que necesitan árboles acá, que acá están talando árboles, que podemos hacer, pero es tan lento la cantidad de trámites y tan poca la apertura que hay de parte del Departamento de Áreas Verdes o de las personas encargadas, que es imposible, no podemos trabajar así, y las puertas están abiertas. Si nos hubieran consultado qué hacer con ese ceibo, lo hubiéramos hecho con mucho gusto, hubiéramos traído a quien sea necesario, consultar a quien sea necesario para hacerlo, sin cobrar nada, sin ningún costo, porque nuestro fin no es del lucro, somos una fundación sin fines de lucro que queremos lo mejor para la ciudad, para sus habitantes. Ya vamos concluyendo esta entrevista. ¿Qué propones tú? Porque esto se llama Ideas para Guayaquil. ¿Cuál es tu propuesta para que se puedan rescatar y se puedan salvar lo que queda del patrimonio histórico natural de Guayaquil? Quedan todavía muchos árboles que no han sido talados y que todavía se puede seguir sembrando. Pero ¿cuáles son tus conclusiones finales sobre este tema? Es, por un lado, normar para que no siga pasando esto, para que no venga el día de mañana una obra que atropelle todo. Que se estudie lo que hay, que se estudie los elementos que hay, que se evalúe cuánto valor, tema de naturaleza, tenemos en un área antes de querer emplazar una obra, y que esa obra vaya de acorde a la naturaleza, más no querer hacer lo contrario, moldear la naturaleza a favor de la obra. Eso es una de las, creo que de las mejores cosas. Guayaquil no está generando atractivos, la verdad, porque las obras que en cierta forma genera y que benefician a todos los habitantes, obras que son muy importantes de infraestructura y todo eso, carecen de cierta identidad. Son obras calcadas de otros lados, traídas de otras partes, que no generan un atractivo para un turista. No quiero irme a ver lo mismo que puedo ver en mi país o en otro lugar similar que tal vez sea mucho más fácil llegar. Algo que es único y que nos diferencia a todos lados de la naturaleza, es los recursos que tenemos, es ir a ver un espectáculo de árbol como el que tenemos acá atrás, o como el ceibo, que lamentablemente ya no va a estar ahí, y que no lo podemos ver tan fácilmente en cualquier otro lado. Eso es un atractivo para la ciudad. Su cultura, su comida son atractivos, pero no obras que ni siquiera puedo estar en ella o no puedo visitarla porque hace demasiado calor y es insoportable estar ahí. Entonces creo que eso es lo principal y lo que más necesita la ciudad.
En este momento se están dando cambios, la silla de Olmedo va a tener un nuevo dueño. ¿Qué le dirías a quien lo ocupe? Pues yo creo que el tema ambiental no es un tema que debe ser politizado de ninguna manera, como parece que se está haciendo últimamente. Es un tema que demasiado importante para tomarlo como bandera de campaña política. Se debe ser lógico, buscar el beneficio para todos, que el beneficio para todos va a hacer tener un medio ambiente sano, una ciudad con mejor calidad de vida para vivir y tomar las medidas adecuadas en pro del medio ambiente para lograr esto. Oye, una pregunta, dijeron que el ceibo no se podía trasplantar. Pues por la forma y por las características que tiene un ceibo es muy complejo. Creo que en el Ecuador no hay la tecnología quizás o la capacidad para poder hacer un trasplante de un árbol de ese tamaño, en primer lugar, y todavía de una especie. El ceibo es hueco en su interior, que almacena mucha agua, entonces trasplantarlo va a ser muy complejo y es muy pocas las probabilidades de que sobreviva. Además del tamaño de sus raíces, supongo que para poderlo trasplantar o sacar tuvieron que haber cortado algo de raíces, eso compromete la estabilidad del árbol, compromete su capacidad para mantenerse bien, para absorber nutrientes. O sea, la forma de salvarlo hubiera sido no tocarlo. No tocarlo, exactamente. Por ejemplo, ahí hay un ceibo que está muerto, entonces claro, murió de pie, por así decirlo, pero puedes notar en su estructura que es hueco, que no es un árbol macizo, no es un tronco, no es una especie tan resistente. No es maderable tampoco. No es maderable, no es tan resistente como un samán, que también lo hacen salvajemente, pero sí tienen un poco más de probabilidad de sobrevivir. Sin embargo, a pesar de que no es maderable, a pesar de todo lo que estamos comentando, es parte de nuestra historia. Sí, es un árbol importantísimo para el ecosistema, para nuestra historia natural y para las ciudades, que cada vez hay menos árboles que tengan ese tamaño y esa ¿Cuántos capacidad. años tenía el árbol? Ese árbol no debe haber tenido menos de 40 años. O sea, es mayor que tú y que yo. Sí, exacto. Estaba antes de que... O sea, allá fueron nuestros padres a jurarse amor. Así es. Entonces, sí, eso es una pena, que tanta historia, que tantos años que tuvieron que pasar para que ese árbol llegue a ser ese árbol, hayan desaparecido en cuestiones de... Una semana. De días, y por simplemente no ir más allá y tener un poco más de creatividad y entrega por... Aparte, Guayaquil podría ser podría ser revolucionario el hecho de que Guayaquil sea la ciudad que respete el patrimonio natural. Sí. O sea, más bien le daría más a Guayaquil, le sumaría más el hecho de que se hable, mira, ellos hicieron una estación de aerovía, pero respetaron este espacio donde estaba un árbol. Sería un atractivo más para la ciudad. Exacto, sería más bien, sumaría más que restaría. Sí, es como las grandes atracciones que hay en cualquier otro lugar, es eso, te llama la atención, ¿qué hicieron diferente? ¿Qué es lo que le da esa identidad? No que está transportando 40.000 pasajeros al día, porque habrá transportes en otros lados del mundo que transporten millones de pasajeros al día, pero sí que se hizo diferente, cómo se tomó, qué concepto tuvieron en hacerlo, qué se respetó y por qué se hizo así. Chéverísimo. Invítanos a toda la gente que está en este momento viendo Ideas para Guayaquil para que apoye Fundación La Iguana. Ustedes tienen un trabajo muy amplio también en el que se dedican justamente a plantar árboles para poder reforestar la ciudad. Sabemos que en este momento no hay tantos espacios para hacerlo, pero igual la labor que ustedes hacen siempre es constante. Sí, bueno, nosotros tenemos varios proyectos educativos, proyectos de investigación sobre especies del bosque seco, y bueno, nuestra campaña que ya lleva desde el año 2013, que es Sembrando una Ciudad, en la cual invitamos a toda la ciudadanía a participar y sembrar árboles nativos en las calles y avenidas de sus ciudades. Siempre y cuando tengamos y contemos con espacio y apoyo de los municipios, nosotros estamos encantados de donar árboles nativos. ¿En qué ciudades han ustedes Hemos intervenido? trabajado en 8 ciudades del país. Podemos decir que el 90% de los árboles que hemos sembrado están vivos, porque no solo se trata de sembrarlos, sino también de procurar que ese árbol viva muchos años. Y es por eso que año a año hacemos monitoreo del estado de esos árboles. Entonces, ustedes como que apadrinan a los árboles. Sí, son como si fueran nuestros hijos. Seguimos viendo por ellos hasta que puedan mantenerse y estén en un estado... Si Fundación Iguana pudiera pedirle algo a las entidades municipales y gubernamentales, ¿qué les pediría? Nosotros estamos con las puertas abiertas para trabajar, estaríamos gustosos de entregar más árboles a la ciudad, de compartir nuestros conocimientos y el conocimiento de mucha gente que colabora tanto dentro del país como fuera del país, que nos colabora con nosotros, con ustedes.
Tenemos muchos árboles para entregar para Guayaquil. Es la ciudad que queremos todos y que queremos que sea mejor. Eso es. Perfecto, les invito para que sigan Fundación La Iguana, están en Facebook como Fundación La Iguana, en Instagram como @Fundación La Iguana y en Twitter como @FLaIguana. Yo soy Cassette, también les invito a que sigan Ideas para Guayaquil en todas sus redes sociales. Seguimos aquí transmitiendo, estamos ahorita en Los Ceibos, donde se puede ver hay muchos arbolitos y realmente la naturaleza es lo más importante, así que el Ceibo eres tú, esa fue la campaña que promovieron los chicos de Fundación La Iguana y que te invito y que tú también la sigas. Planta un árbol, apadrina un árbol, porque eso es lo que nos va a dar vida a todos nosotros a lo largo de los años, a tus nietos, a tus hijos, a todos ellos. Nos despedimos, esto es Ideas para Guayaquil.